Buenas tardes. Gracias, Agustín Remesal, por estar con nosotros. Desde Centro Sefarad Israel, el canal de YouTube, esta institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, te da las gracias por la posibilidad de ver en nuestros canales este documental, León Felipe, poeta y peregrino, que podremos ver a continuación de esta breve presentación que vamos a hacer contigo. Antes que nada, agradecerte, de verdad, Agustín, por la generosidad y por un documental que resulta muy interesante y que nos da esa línea de comunicación que hay entre muchos autores como León Felipe y el mundo judío. Agustín Remesal es periodista, ha trabajado en Radio Nacional y Televisión Española desde 1975, ha sido corresponsal en las grandes ciudades del mundo como París, Nueva York, Londres, Lisboa y, por qué no, también Jerusalén. Además, ha sido promotor de muchas actividades culturales y de documentales. En este caso, este documental, León Felipe, poeta peregrino, es el que vamos a poder ver a continuación, siguiéndolo y poniendo las claves que vienen en nuestras páginas. Cuéntanos, Agustín, ¿cuál es cómo podemos entender este documental y además esa conexión que tiene León Felipe con el mundo judío? Comenzando por lo primero, antes que nada, gracias, por supuesto, al Centro Sefarad de Israel, porque realmente me parece que es para mí una oportunidad única de volver a encontrar tantas cosas que uno ha vivido durante los 4 años en que estuve viviendo allá, en Jerusalén, en Israel. Y ahora mismo relacionarlo con un trabajo reciente para la televisión española también, que es el de un poeta de Zamora, como yo, de la provincia de Zamora, y desde el punto de vista de su popularidad en España, lo suficientemente reconocido por una parte, digamos, literaria, pero desde el punto de vista vital, yo creo que a León Felipe le faltan todavía muchas conferencias que dar para llegar al fondo de su personalidad profunda, comprometida y compleja. Empecé efectivamente en lo fácil, que es que había nacido en Zamora y que había pasado con él. Él realmente lo que fue un peregrino toda su vida. Primero como boticario, una vocación que para él, desde luego, no le cuadraba nada, y después como poeta, gran escritor, y también como embajador de una serie de ideas y de creencias que él tenía después de la experiencia de la República Española, de la Guerra Civil Española y del exilio español. En definitiva, León Felipe es un poeta que se hace ya muy maduro como tal y que pasa directamente a la posteridad como un gran escritor que tiene que ver con el exilio español después de la Guerra Civil. Ahí es donde realmente se le conoce más su biografía. Pero claro, ahí hay una serie de elementos muy complejos dentro de su propia personalidad. Desde su origen rural, prácticamente en Zamora y en Castilla, hasta su experiencia vital de exiliado en 1938, con la guerra civil ya perdida por los republicanos, a México. Y allí vive ya después toda su vida, hasta su muerte en 1968. Es decir, que realmente el León Felipe español es más bien mexicano que español y sobre todo es más bien poeta que otra. Me di cuenta que él conocía la Biblia al pie de la letra, desde muy joven, desde que estuvo en la cárcel, porque él estuvo en la cárcel cuando era como profesión boticario, farmacéutico, tenía una empresa, era un desastre en los negocios y bueno, pues tuvo una quiebra, lo llevaron al juzgado y lo condenaron en principio a 3 años, después estuvo 1 año y medio aproximadamente en prisión y allí se empapó de 2 libros cuando tenía prácticamente 20, 21 años, que fue el Quijote de la Mancha y la Biblia. Ahí es cuando él toca la primera vez toda esa especie de gran cítara, como él lo llamaba algunas veces, que fue para él
formando música en su corazón, en su entendimiento y seguramente que incluso también en sus oídos, porque él era una persona muy directa en cuanto a sus sentimientos, la cítara de la Biblia. Él se sabía de memoria realmente, yo creo que los principales libros del Antiguo Testamento, y de todas formas eso fue quizá el germen en que yo encontré ese punto que después empezó a crecer, a crecer, a crecer hasta llegar a tener buenos amigos. Es en México donde él se relaciona con comunidades judías. De hecho, incluso tiene un discurso que se llama Israel, discurso poemático, ¿no? Lo pronuncia en el 67. No he podido leer ese discurso, no es fácil de encontrar, no sé si vosotros lo habéis podido localizar. Lo que sí que él tiene un grupo de amigos que forman parte de esa comunidad, pero que además tienen un vínculo un poco especial con él, ¿no? No hay hoy en día un bosque en el Keren Kayemen a su nombre. El Keren Kayemen, vamos a recordar, es una institución del Fondo Nacional Judío. Hablaremos después de ello, Esther, largamente, porque realmente ahí sí que puedo daros cosas muy directas de mi experiencia precisamente en un Shabbat que pasé allí. Qué bien. Pues precisamente este Fondo Nacional es como casi ecológico porque se ocupan de poblar de los bosques, ¿no? Vamos con tu primera petición, que es precisamente la del famoso discurso. Muy bien. Ese famoso discurso nace precisamente de la colonia judía en Ciudad de México, en donde él tenía muy buenos amigos. Hablaremos de 2 o 3 concretamente más tarde. Pero ellos fueron los que ya un año antes de su muerte, realmente, cuando él estaba ya muy mal, le habían ofrecido la posibilidad de hacerle un homenaje. Él aceptó y nada más y nada menos que en el Teatro Monumental de México, el más importante de todos, la comunidad judía le organizó un homenaje de primer orden, en el que hablaron desde presidentes de la República hasta grandes escritores. En definitiva, fue una especie de consagración del judaísmo, llamémoslo así, de León Felipe. Fíjate lo que dijo allí aquel día. Israel, me has regalado un bosque de árboles, de sauces llorones, porque este ha sido siempre tu árbol nacional, tu escudo, un sauce. Gracias por tu bosque, porque fue donde le anunciaron también que le iban a hacer lo del bosque en Israel. También a mí me gustan los bosques de sauces. Graba ahora Israel en uno de ellos, en el primero, en el que abre la fila estos versos. Israel, tienes la mejor colección de lágrimas del mundo. Guarda estas mías bajo las ramas plañideras de ese bosque, que me cabe en una tumba humilde en mi bosque. Quiero que me entierren en Jerusalén. Wow. Nada más y nada menos. Impresionante, sí. Lamentablemente está en México. El bosque al que se refiere, recordemos, es un bosque de 1000 árboles que plantan precisamente con el Keren Kayemen, que es una institución ecológica muy interesante porque fomenta el vínculo de las ceremonias especiales, del regalo especial con un árbol, ¿no? Ahí es, yo creo, además, se ve que es un discurso emocionado por el tema. Emocionado. Pero vamos a dar un feedback, un marcha atrás. ¿Por qué realmente tenía todo eso él metido en su corazón y en su mente y en su poesía? Porque ya había escrito una gran poesía emblemática, no sé si 3 o 4 años antes precisamente, nada más y nada menos, titulada Auschwitz. Voy a leer solamente una parte de cómo empieza esa poesía. Dedicada a todos los judíos del mundo, mis amigos, mis hermanos. Estos poetas infernales, Dante, Blake, Rimbaud, que hablen más bajo, que toquen más bajo, que se callen. Hoy, cualquier habitante de la tierra sabe mucho más del infierno que todos ellos juntos. Ya sé que Dante toca muy bien el violín. Y más tarde dice, pero no pretenda ahora con sus tercetos maravillosos asustar a un niño judío que está ahí, desgajado de sus padres y solo,
guardando su turno en los hornos crematorios de Auschwitz. Ahí empieza la larga poesía, un largo poema que él escribió titulado Auschwitz, donde realmente es verdaderamente emocionante lo que dice de todo eso y cómo reivindica que esos poetas que han hablado tanto del infierno sepan dónde está el infierno. Agustín, perdona que te interrumpa, pero para nuestros oyentes, ese poema del que estás hablando, ¿dónde lo podemos encontrar? Está publicado en muchísimos sitios. Yo estoy seguro que si se entra en internet con León Felipe Auschwitz, sale. Estoy completamente seguro. Tan simple como eso. Pero hay ediciones por todas partes de esto. Lo otro ya es más complicado, lo del discurso en el Teatro Monumental de Ciudad de México, porque sí, es verdad, salió en los periódicos, hay algún libro que lo ha publicado, pero eso ya es más complejo de encontrarlo. En definitiva, yo creo que León Felipe tenía la marca del judaísmo desde su nacimiento. Es difícil demostrar que él hubiera visto por primera vez un famosísimo manuscrito que se llama El Teatro de Tábara, que está en el pueblo donde él nació, en Tábara, Zamora. Yo lo saco también en el documental como símbolo de todo eso, porque es un manuscrito que reproduce en imágenes el Antiguo Testamento. Y él realmente dice que de pequeño su madre le leía las historias del Antiguo Testamento cuando él estaba poco menos que en la cuna. Es decir, él había nacido ya casi marcado por lo que era todo eso y que fue en principio una componente más en su propia vida, pero que después se convirtió en algo directo, en algo, digamos, sensible, muy, muy cercano a lo que él pensaba y a lo que él sentía en la vida misma como poeta. Y eso fue realmente lo que realmente le valió para pasar adelante con todo lo que te estaba diciendo antes. Respecto a lo de la Segunda Guerra Mundial, yo te quiero decir una cosa. La gente que él conocía allí, después hablaremos de un par de amigos suyos, efectivamente a él le interesaba mucho dar a conocer cuál era su actitud. Era lógicamente absolutamente... Los hornos crematorios para él eran una especie de tragedia emocional, pero que le agarró todo su espíritu, como decía antes, ¿no? Lo que vio allí en la Segunda Guerra Mundial era todo lo contrario, era lo absurdo, la sinrazón, hasta dónde podía llegar la crueldad, la violencia del hombre, rompía plenamente todo su ideal y su doctrina, no tanto pacifista, sino también, sobre todo, humanista y religiosa, ¿no? Sobre todo, León Felipe era muy religioso, muy religioso. En definitiva, como digo, este discurso poemático que leímos antes y también el poema le valió esa especie de concesión por parte de la sociedad, de la comunidad judía de México, que le gestionaran a través del Fondo Nacional Judío esa especie de homenaje final. Voy a hablar de dos amigos suyos que me parecen fundamentales. En primer lugar, un hombre, el compositor Lan Adomian. Lan Adomian, que había nacido en una pequeña aldea de Ucrania en 1905, se llamaba Jacob Weinroth Weizmann. Yo creo que, yo no sé hebreo, parece ser que eso traducido más o menos es Lan Adomian. No sé cómo, lo he leído por ahí en algún sitio. Él tuvo una relación directísima con León Felipe allí y nada más y nada menos que le compuso la música de un largo poema de León Felipe, que después ha sido, digamos que el de Auschwitz, naturalmente, que ha sido representado en algunos lugares, pero de una manera muy escasa. Yo pido desde aquí a ver si alguien me da alguna idea para que podamos sacar de la partitura que está en el archivo León Felipe de Zamora, esa partitura de Lan Adomian para orquesta
coros, etcétera, ese poema maravilloso de Auschwitz. Nunca se ha hecho. Pido, por favor, auxilio, pido ideas, pido la posibilidad de que llevemos a cabo la recuperación de esa partitura que sí que se representó 1 o 2 veces en Ciudad de México, pero nunca más se ha vuelto a representar. Bueno, en el nombre del equipo del Centro Sefarad de Israel, con la ayuda de Israel Doncel, que está también detrás ayudándonos con toda esta grabación, nos comprometemos a por lo menos intentarlo. Si el archivo está abierto y si es posible recuperarlo de alguna forma, hacerlo de colaboración, tenemos siempre equipos musicales que estarían encantados de poder hacer una especie de intervención con esta música. Vamos a estudiarlo, Esther, y desde luego no te preocupes que el archivo se abre, lo mandaré yo. No hay problema. Bueno, porque realmente la operación de la producción del documental ha sido en relación directa con todos ellos, con el jefe del archivo, con el alcalde de Zamora, que son los propietarios, con la Fundación León Felipe, etcétera. A ver, y Agustina, me gustaría señalar también una cosa, la importancia de, en ese tiempo, y por parte de un español, tener esa memoria del Holocausto, porque digamos que en España, no te digo que sea reciente, pero sí tiene unos 10 años, esa reconcienciación acerca del mundo de la memoria y del Holocausto. Entonces yo creo que el hecho de que León Felipe, un autor español, ya en ese momento, en los años 60, tuviera esa preocupación, ¿no? Me parece muy importante señalarlo. O sea, que te agradezco que nos lo recuerdes, porque son cosas que uno debe de tener siempre presente. Él estaba entre 2 límites muy importantes, que era el de la Guerra Civil Española, lo que había pasado con el nazismo en España, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y el drama que significó para los republicanos españoles. Ahora mismo, precisamente, estoy haciendo otro documental que tiene que ver con eso también. No con los campos de concentración y con los judíos y con el Holocausto, pero sí con los republicanos. Y te puedo asegurar que los republicanos, cuando se marcharon el año 39-40 por el mundo entero, sobre todo desde Francia y Portugal, salieron ya con la marca de un holocausto suyo, digamos, ¿no? Que era el de la miseria, el de la pobreza, el del drama familiar y personal, y que era romperles la vida. Por eso, todos los republicanos españoles en el exilio fueron grandes apóstoles del Holocausto en ese sentido, porque lo habían sentido en sus propias carnes, yo diría que por adelantado. Bueno, en definitiva, con Adomian tuvo esa relación, digamos, pero muy intensa, porque trabajaron juntos, además estaban metidos en una sociedad cultural y cinematográfica que tenía mucho que ver entre ellos, ¿no? La segunda persona a la que os quisiera presentar, una judía también ucraniana, por cierto, de una pequeña población que se llama Podolia. Esta murió el año 1980 en Cuernavaca, México, también exiliada. Bueno, la historia se repite igual. Bueno, Adomian, de todas formas, tiene otra ventaja, y es que él fue el autor de un himno de la República que debería haber sustituido al himno de la República del 36 después de la pérdida de la Guerra Civil, con letra de nada más y nada menos que de Miguel Hernández, y que se llama A las puertas de Madrid. Sale en el documental, espero que os guste, porque la hemos recuperado después de hacer una investigación tremenda. Yo encontré una grabación digna y la hemos puesto allí con imágenes de la Guerra Civil Española, naturalmente, ¿no? Es decir, que Adomian, en ese sentido, conocía tanto de la Guerra Civil Española. Yo creo que a León Felipe lo conoció ya en la Guerra Civil Española, y concretamente aquí en Valencia, donde estoy yo ahora, en una reunión de intelectuales a finales del 37. Pero bueno, eso es cuestión de historiadores que yo no he controlado lo suficiente todavía. La otra, como os digo, se llamaba Molly Steimer, era fotógrafa, una activista anarquista que durante muchísimos años estuvo viviendo en Estados Unidos hasta que la echaron, la expulsaron naturalmente por anarquista y revolucionaria.
Se fue a México y allí montó un estudio con un compañero suyo, también anarquista, y con Senia, que se llamaba su compañero, y conocieron a León Felipe por una sencilla razón, eran vecinos. Y desde ahí empezó la gran amistad que tuvieron, de tal manera que las mejores fotografías de unos 5 o 6 años antes de morir León Felipe y su mujer Celia son precisamente de Molly Steimer. Es una colección digamos, de verdadera fotografía de calidad. Es decir, no era yo te voy a tu casa y no. En un estudio, bien iluminados, etcétera, etcétera. Es una maravilla. Yo la he utilizado muchísimo las fotografías en el documental porque están muy bien hechas. Y realmente eran como vecinos que se llevaban francamente bien y que se hacían favores uno a otro. Y naturalmente, uno de los favores más importantes de León Felipe para Molly Steimer fue una poesía que le dedicó. No puedo leerla porque no he logrado esta mañana dar con el texto, solamente la tengo en una fotocopia que no se lee muy bien y no me atrevo a improvisarla, ¿no? Pero también fue otro de los enganches, digamos, que tenía León Felipe con la colonia, la comunidad judía en Ciudad de México. Pues muchísimas gracias, Agustín. Estamos llegando ya al final de, digamos, esta breve presentación para pasar a ver el documental. Recuerdo que el documental van a estar 4 días en nuestros canales y que podrán acceder a él a través del código que viene señalado. Déjame Sí. que te complete ya toda la información acerca de todo esto con la secuencia, precisamente, del documental rodada precisamente en el Bosque de los Justos de Mezilat Zion, porque fue una de esas experiencias que realmente a uno, a pesar de haber vivido, como tú sabes, bastante en situaciones límite, desde el punto de vista emocional, le siguen emocionando. O sea, Agustín, para que lo entienda, ¿has podido visitar el bosque? Rodamos todo lo que está allí. Bien, y sale en el documental. Qué interesante. Pues y sale en el documental. Yo siento que solamente dure 1 minuto 20 o una cosa así, ¿no? Pero sale allí. No lo voy a dejar sin decir cómo está rodado y solamente decir que sí, también para darle las gracias a mi buen amigo, que ha sido hasta hace poco, creo, presidente del Consejo de la Comunidad Sefardí, Abraham Haim, el historiador. Abraham Haim, sí. Que tuvo la amabilidad de hacerme de guía y de hacerme de intermediario con la gente con la que yo no podía hablar porque no hablaban inglés y tal. Y bueno, él me ayudó muchísimo para llevar a cabo todo el rodaje. Y además nos puso hasta el coche, tú fíjate ya. La verdad es que Mezilat Zion es un valle, bueno, es una ciudad, perdón, un pueblo, es un moshav, para entendernos. Es decir, un kibutz ya de la época de la aliyá más moderna, digamos, ¿no? Primero creo que estuvieron allí gente del Yemen o algo por el estilo, después vinieron de Cochin y de la India y no sé dónde, haciendo aliyá también. Y lo digo para la gente que seguramente que los que nos están oyendo, hay mucha gente y viendo que lo conoce, Yuval Noah Hariri, el gran escritor de mayor venta en el mundo judío a día de hoy, nada más y nada menos. Pues ha nacido allí, en ese moshav. Bueno, él vive en Jerusalén, yo lo conocí un poco también cuando estaba de corresponsal, porque él es profesor de la Universidad Hebrea, pero fue una emoción tremenda ver cómo llegando allí entras en una especie de rueda fantástica de la memoria en todos los sentidos, ¿no? En primer lugar, porque no te esperas encontrar a un valle como aquel, en el que hay unos 10 o 15 municipios, algunos de ellos pequeños también, unos de 1.000, 1.200 habitantes, que articulan un panorama precioso de bosques. Todos tenemos la idea de que al oeste de Jerusalén, entre Jerusalén y Tel Aviv, que no hay más que montañas duras. No. Es en Bet Shemesh y todas las inmediaciones. Es una maravilla.
es una asociación de una tierra dura y bíblica con unos bosques preciosos de pinos. Allí fue donde precisamente se han plantado una serie, se han organizado por parte del Fondo Nacional Judío una serie de bosques de los justos. Normalmente tienen entre 500 y 1000 árboles. El de León Felipe llegó a tener más de 1000, según me dijeron, ¿no? Ahora ya es muy difícil de localizar cuál es de cada uno, porque hay medio centenar, unos pegados a otros. Y estuve un Shabbat precisamente visitando el centro, allí en Bet Shemesh, del Fondo Nacional Judío, y me explicaron efectivamente que ahora mismo están un poco, no de retirada, pero sí ya de reorganizar todo aquello, porque no voy a decir cómo estaba entonces lo de León Felipe, cómo se encontraba León Felipe y aquello, para que lo vean, y ahora están haciendo como una especie de lugares más colectivos. Es decir, que cogen a 5, 6 o 7 de ellos, los reúnen allí y vuelven a hacer otra operación de replantación y sobre todo de conservación del medio ambiente muchísimo más potente, para una sencilla cosa, para que los que lo visitemos pues podamos gozar más de aquello, ser más fácil llegar a los sitios, porque si no estás condenado a tenerte que ir a pie, como a mí me pasó, que tuve que ir casi 2 kilómetros para rodar un lugar que a mí me interesaba, por una carretera de tierra, ¿no? Y en definitiva, para hacerlo, digamos, más turístico, más visitable, ¿no? Yo creo que el Fondo Nacional Judío ha hecho una operación maravillosa en ese sentido. Tiene allí un museo también, y es que no tiene nada que ver con Bad Vashen. Algunas veces se confunden. Yo fui el primero que cuando empecé a investigar pensaba que a León Felipe le habían hecho algo en Bad Vashen, vamos, en los bosques que están alrededor, ¿no? De los bosques de los justos. No, no, no. Es como una extensión que hizo el fondo hacia allá. Y hay muchísimos más justos allí que en Bad Vashen, curiosamente, ¿no? Sí. En Bad Vashen están los más elegantes, llamémoslo. No, bueno, eso es distinto. En Yad Vashem lo que hay es un protocolo de selección basado en una historia en la que hay una investigación muy, muy reglada por especialistas. Lo demás tiene que ver con el afecto y con el amor, ¿no? Y la colaboración. Entonces, no tiene que ver exactamente, el Yad Vashem tiene que ver específicamente con la historia de la Shoah. Sí, sobre todo, exactamente. Y además una acción directa. Exacto, lo demás tiene que ver con el afecto y con la... Exactamente. Pues, que es lo más Tú lo has explicado perfectamente. Pero de verdad que estamos muy contentos de poder tener este documental, de recuperar esa historia que nos estás contando acerca de León Felipe y del poema, y esperamos que próximamente podamos tener un encuentro en el que se lea y se musique ese poema. Sería para mí un verdadero honor también. Y para nosotros. Muchísimas gracias por toda esta información, y pasemos a ver el documental, que estoy segura va a gustar a todos nuestros seguidores en nuestro canal de YouTube del Centro Sefarad Israel. Gracias de nuevo a vuestro Centro Sefarad Israel. Esta entrevista estará puesta para que quien quiera por lo menos tenga esa información que nos has dado, que realmente consideramos muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias.